RTP. 7:11 de la mañana, don Ramón, el economista Daniel Legarda nos acompaña a esta hora, exministro de Comercio Exterior. Vamos a hablar sobre la relación en estos momentos entre Ecuador y Colombia, cómo generar un comercio también que pueda continuar en medio de esta disputa o crisis que se vive entre ambos países. Bienvenido, economista, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Astrid, Ramón, amigos del panel y de la audiencia? Gracias por la invitación. Muy buenos días. Hay una pregunta bastante clave dentro de lo que ha ocurrido. Bueno, realmente el panorama ya es bastante tenso después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro, las decisiones de Ecuador también, pero surge algo interesante en medio de todo esto y es pues cómo crear unas negociaciones para los aranceles y evitar, o sea, para poder disminuir este tipo de aranceles recíprocos que se han dado del 100% y cómo evitar que esto se siga expandiendo. Diplomáticamente se ha intentado todo. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que actuar ahora? Porque definitivamente en la frontera se está perdiendo mucho comercio y hay ya perjudicados que definitivamente lo que van a hacer es buscar de alguna u otra manera, de la forma ilegal, porque en este momento no se puede de forma legal, continuar con sus negocios. En efecto, y no creo que se ha intentado todo. Primero, un poco de contexto. Acá habíamos advertido en su momento, cuando la decisión recién se anunció a finales del mes de enero, que 30% era una restricción bastante alta. Luego, con 50%, esto se volvió prácticamente en un embargo comercial. Y el 100% lo que hace es cerrar cualquier ventana que podía haber existido para algunos productos, ¿no? El impacto económico de pasar de 50 a 100 no es tanto mayor porque ya en 50 se bloquea prácticamente el comercio, es casi un embargo comercial, ¿no? Y lamentablemente estamos en el peor escenario que no se había planificado o que era de baja probabilidad al inicio del mapeo de este problema. Y claro, las decisiones o el escenario se da así porque las decisiones han sido 100% políticas en este caso. Astrid, ¿qué es lo que tenemos por delante un poco para tener esto en consideración y de ahí poder debatir, digamos, o poder plantear algunas posibles alternativas, siempre con la visión de querer contribuir a los intereses del país y poder solucionar este problema? Estamos en medio del comercio bloqueado. El próximo paso es que Colombia, seguramente el día de hoy o mañana, anuncia el borrador de decreto con el que incrementa los aranceles a Ecuador. Los incrementará entre el 50 y 75% e incrementará también el número de productos, aunque se advierte que no serán todos los productos. Paréntesis, este también es un tema que demuestra que hay una afectación económica importante y Colombia está tomando en este caso una decisión que afecta menos económicamente a sus industrias porque algunos insumos no estarán grabados. Cierro el paréntesis. El siguiente paso que vamos a tener también, Astrid, es durante finales de este mes o ya esta segunda mitad del mes, máximo inicios del mes de mayo, tenemos por delante la resolución de la Secretaría General de la Comunidad Andina sobre la demanda que Colombia interpuso frente a la tasa de seguridad de Ecuador. Y aquí el escenario más probable es que Colombia que la Secretaría General de la CAN determine que esa medida es ilegal. Cierro con esto. La pregunta que queda en el aire aquí es ¿cuál va a ser la reacción del gobierno de Ecuador frente a esta decisión de la CAN que lo más probable es que salga contraria al Ecuador, que básicamente que diga que la tasa de seguridad es contraria al ordenamiento jurídico andino y eso está por suceder. Hasta ahí este primer análisis, digamos, de dónde estamos y un poco lo que podemos esperar en estos siguientes días. Correcto, economista. Me gustaría profundizar un poco más sobre esa parte de las pérdidas que están generando, ¿no? Incluso hablábamos un poco de la afectación al 50%, ponerlo al 100% un arancel, incluso ya podría en términos prácticos hacer un embargo en sus palabras. Pero me cabe la duda, y también para nuestra audiencia poder ejemplificarlo un poco más, dentro de esta guerra comercial, ¿quién gana y quién pierde finalmente? Está clarísimo que pierde el comercio formal. Estamos hablando de 2.800 millones de dólares anuales de comercio bilateral. Tenemos cifras preliminares de afectación. Por ejemplo, Colombia registró que sus exportaciones hacia Ecuador durante febrero cayeron 35%. Esa es la cifra oficial. Todavía no tenemos del lado ecuatoriano las cifras de febrero. Ya en estos días tendremos la cifra oficial del mes de
febrero. Marzo será mucho más grave y peor aún abril, pero hay que esperar un poco a eso. Pero es claro que los efectos aquí son negativos, no hay efecto negativo. Esta información, digamos, o de querer plantear como saltar de déficit comercial a superávit comercial es una buena noticia, no es así. Quienes estudiamos comercio hemos pasado por las definiciones de política pública en comercio y sobre todo con el afán de contribuir verdaderamente a el debate y soluciones, sabemos que no es así. El déficit no es una variable que mide ni el bienestar ni mucho menos, ¿no? Lo que está pasando es que hay una destrucción del comercio más del lado de las importaciones que de las exportaciones. Evidentemente eso hace que se presente eventualmente, además con cifras no oficiales todavía, menores importaciones y iguales de exportaciones. Entonces pasa de déficit a superávit, pero eso no es ni bueno ni malo, ni el reflejo de absolutamente nada más que la caída de importaciones. Y aquí lo que estamos afectando es al comercio formal. Mientras tanto, y ayer volví a leer un artículo de Inside Crime, fuente especializada en temas de crimen organizado, que advierte que esto solo beneficia al comercio ilegal, a las economías ilegales. Y me llamó mucho la atención una carta que vi hacia finales de la semana anterior o inicios de esta semana de Andinatic, que es de la Asociación de Transporte de la Comunidad Andina, y son varias empresas que trabajan dentro del marco del transporte subregional, que advierten que se han abierto alrededor de 70 pasos ilegales. Ellos conocen mejor que nadie cuáles son, dónde actúan los pasos ilegales, y ponen en esta comunicación de advertencia que esos pasos se están incrementando, que ahora hay 70 pasos ilegales. Entonces está claro que a quién se afecta y a quién se beneficia, lamentablemente, con este tipo de medidas que de los dos lados de la frontera, creo yo, ha llegado a exasperarse y ha llegado a estar definido ya no por los intereses de los países, sino lamentablemente por las rencillas políticas y las diferencias ideológicas. Economista, ahora dos preguntas. La primera es, ¿hay una forma de medir si es que la disminución de las importaciones desde Colombia ha generado una sustitución de estos productos, por ejemplo, en las cadenas de valor? Y en función de eso entender si efectivamente, pues, al no haber esa sustitución, lo que hay es más contrabando. Y la segunda, muy concretamente, es, tomando en cuenta, pues, asumiendo que esto sea una posición ideológica de cara también, pues, a las relaciones que hoy mantiene el vecino país con nuestro aliado Estados Unidos, ¿qué ventaja tenemos si es que esa es la posición que estamos tomando? Muy buenas preguntas, te agradezco por ellas. Primero, quedemos claros que el impacto es negativo. La pregunta es de cuánto, y para entender cuánto, cómo se han afectado las cadenas de valor, todavía no tenemos toda la información. Habrá que tener la información oficial. Algo van saliendo las cifras del mes de febrero. Pero en todo caso, para responder un poco esa pregunta es, si bien existen algunos productos que pueden encontrar algún sustituto, y voy a dar dos ejemplos, si es que estábamos importando, por ejemplo, algunos tableros eléctricos que son para el sector energético desde Colombia, esa empresa desde la cual se importan, esa marca, tiene también planta en Brasil. Entonces es probable que haya determinada sustitución desde Brasil de ese tipo de productos. Pero no todos los productos se pueden sustituir, menos aún en el corto y mediano plazo, y además hay unas características en el mercado que son muy importantes tenerlas en cuenta y que las menciono ahora. Colombia es el quinto mayor mercado de exportación no petrolera del Ecuador. Para Colombia igualmente Ecuador es muy importante, está entre cuarto o quinto mayor socio. Cuando quitamos los bienes tradicionales por un momento, es decir, el camarón, el banano, el cacao, la pesca sin procesar, Colombia crece en importancia y se vuelve en el tercer mayor mercado de exportación del Ecuador, luego de Estados Unidos y la Unión Europea. Y si vamos un poquito más abajo y ponemos solamente el conjunto de bienes determinados de tecnología, de manufacturas tecnológicas, Colombia es el principal mercado de exportación del Ecuador. Eso lo que quiere decir es que este mercado es muy importante para este tipo de manufacturas, y lo propio el Ecuador para las manufacturas desde Colombia. La CAN en su conjunto, la Comunidad Andina, tiene esa característica en el comercio subregional.
la mayor proporción del comercio está basado en manufacturas que no se exportan hacia otros países de destino, que no tenemos en otros destinos, y por ahí viene la mayor afectación, porque inclusive hay un estudio que se hizo con CEPAL hace algunos años, y este estudio mencionaba que hay en el sector manufacturero al menos 8 cadenas productivas que tienen un nivel de integración importante. Entre esas, por ejemplo, está el sector de papel y cartón, productos químicos y farmacéuticos, el de plástico, algunos alimentos, también textiles y confecciones, el sector de la construcción, por mencionar simplemente algunos, en donde ya no solamente estamos hablando del comercio bilateral temporal que se puede afectar, sino cadenas de valor que pueden tener una afectación a su patrimonio histórico, a su integración histórica, pues ya no está solamente en juego con estas decisiones el comercio binacional, sino también la propia subsistencia de la comunidad andina de naciones. Finalmente, como el comercio es, como el contrabando por definición es ilegal, es más difícil medirlo, entonces no tiene cifras de medición, pero las alertas empiezan a surgir y en su momento habrá una estimación de lo que empieza a crecer por el lado del contrabando y del comercio ilegal. Economista, justamente lo que usted señalaba, por ahí también quería continuar con las preguntas. Por ejemplo, la continuidad de la comunidad andina, o sea, no solamente es que se arrastra este conflicto o se llega a un clímax máximo entre Ecuador y Colombia y se discute en acá, sino también se pone en riesgo su permanencia. En este sentido, ¿qué otros factores, además de la deserción de uno de los dos países, porque Petro incluso le ha dicho a su canciller, sabe que mejor enfóquese en el Mercosur como un futuro, ¿no? A enfocar nuestros esfuerzos hacia el Mercosur. ¿Qué otros factores estarían sumándose para esta posible desaparición o de repente desconfiguración de la CAN, ¿no? Y qué también lo ha llevado hacia este camino? En efecto, yo he mencionado y varios analistas lo hemos hecho respecto a que la amenaza ya no está solamente en la afectación al comercio bilateral, sino en el comercio de la subregión, la propia subsistencia de la CAN. Primero, el presidente Petro se adelanta con este post en X respecto a que nada tienen que hacer en el pacto andino y hace alusión al Mercosur y demás. Digamos, esa es una locura que ya los colombianos serán quienes tienen que analizarlo. En su momento en Ecuador hubo este intento de entrar al Mercosur. Son condiciones muy diferentes que económicamente no hacen sentido y no generan beneficio para un país. Pero es un dilema que ellos tienen que analizarlo. Y en el caso del Ecuador, decía en mi primera intervención que tenemos por delante el escenario de la definición que la Secretaría General de la CAN tiene que darle a la demanda de Colombia sobre la tasa de seguridad de Ecuador. El escenario más probable que tenemos aquí es que esa decisión de la CAN determine que la medida de Ecuador es ilegal, es contraria al artículo 72 y 73 del Acuerdo de Cartagena y que por lo tanto solicita que se desmonte la medida en un periodo de tiempo determinado. Por eso se planteaba manera de pregunta qué es lo que va a pasar en ese escenario, ¿no? Suponiendo que a finales del mes de abril tenemos esa decisión de la CAN en donde se cumple esa probabilidad de que la CAN anuncia que es una medida contraria. ¿Cuál va a ser la reacción del gobierno del Ecuador, ¿no? ¿Va a acatar esa medida y a desmontar la tasa o más bien va a cuestionar esa decisión y a poner a la propia Secretaría de la CAN en entredicho? Por todo lo que hemos visto, yo no veo probabilidad de que suceda el primer escenario, es decir, que Ecuador acate esa decisión. Eso pone mayor presión e incertidumbre sobre la propia estabilidad de la Secretaría General y de los escenarios a futuro, ¿no? Ahora, por eso hay que poner la alerta respecto a la CAN y los beneficios, digamos. Es un sistema de integración imperfecto, pero que tiene temas muy positivos. El propio libre comercio que está determinado allí, que es la joya de la corona, digamos, y que permite que tengamos este tipo de comercio con estas características de valor agregado que lo he mencionado pero hay otros aspectos que ya benefician también al ciudadano de a pie, como por ejemplo viajar sin pasaporte a estos países, no tener la necesidad de pedir visado ni permisos por 90 días al menos. Hay también algunas resoluciones y decisiones respecto a trabajo, ¿no es cierto?, las condiciones de trabajo de ciudadanos andinos en otros
países hay el mercado de integración energético, que hoy por hoy, digamos, nos serviría mucho también. Está también otros temas como el roaming en los países andinos. No te cuesta la llamada del celular más si estás en Colombia o si estás en Perú, y eso es porque hay una decisión sobre el roaming andino, entre otros temas que configuran la CAN y que han sido un beneficio. De aquí planteo un poco, yo y otros analistas han planteado también cuál puede ser una salida diplomática en este sentido, y es que la CAN lo que sí necesita es una modernización, una reingeniería, una reforma, porque claro, hay varias partes de su institucionalidad que ya no responden a la actualidad. Entonces la salida podría ser plantear una reforma, una modernización de la CAN. Es una salida, pero debe tener primero una visión política clara y un respaldo ampliamente técnico y jurídico en las decisiones, ¿no? Y evitar que se contamine de las decisiones políticas. Muy agradecido, una gran mañana para usted. RTP